Muy buenas tardes. En este tiempo que he extendido, donde muchas personas están bien preocupados por el avance de coronavirus en este tiempo, hemos visto ya tocados algunas personas conocidas con ese COVID-19 y empezamos a orar con más ferviencia y ruego al Señor. Pero yo he escuchado algunas oraciones que tal vez tenemos que examinar a la luz de la Biblia. Muchas personas dentro de la iglesia evangélica tienen la costumbre de orar por las personas y las cosas diciendo: cúbrenos con la sangre de Cristo. Cubre la casa, cubre carro, cubre viaje, cubre los hijos, cúbrelo todo. Pero ¿es esto una práctica correcta? ¿Cómo se usa sangre en la sangre de Cristo en la Biblia? La palabra sangre aparece más de 300 veces en la Biblia, pero nos vamos a concentrar solamente en lo que la Biblia dice respecto a la sangre de Cristo. Primeramente, vamos a ver lo que la sangre de Cristo hace. Primero, la sangre de Cristo nos perdona. Cristo es la primera persona en hablar al respecto. Lo vemos en Mateo 26, 27 y 28. Vamos a verlo. Está impartiendo la Santa Cena por primera vez. Dice: y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para perdón de los pecados. Jesús dice, al tomar la copa, ya no debe recordar de la sangre de cordero en Egipto, la que fue sacrificado y su sangre puesta en los dos postes y el dintel de la casa. Eso ya no tiene significado. Es para recordarles de mi sangre, dice Cristo, que es derramada. Es mi sangre de pacto que es derramada. Es el sacrificio perfecto. No hay nada en la química de la sangre que nos salva. Esta copa los recordará del derramamiento de mi sangre por muchos, dice. Es mi sangre de nuevo pacto que por muchos es derramada. En el Antiguo Testamento se derramó la sangre de toros y machos cabríos solo por Israel. Ahora es por muchos más, y el propósito exclusivo es para el perdón de los pecados. Podemos decir entonces que la sangre de Cristo es señal del nuevo pacto, dejando el antiguo pacto mosaico obsoleto. Y esta es derramada por el perdón de pecados. Mire lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Cristo también está hablando. Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí Jesús está hablando respecto al nuevo pacto, de tomar el pan y vino que representa su cuerpo y sangre, que fue ofrecido por nosotros. Ser partícipes de este nuevo pacto significa que vamos a tener vida eterna y vamos a permanecer en él. Entonces vemos que la sangre de Jesús, para los que creemos en Jesús, es para el perdón de pecado. Entonces nos perdonan los pecados. En segundo lugar, la sangre de Cristo nos redimió. Vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 6 al 7, Dice: en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Tenemos redención. Durante los tiempos bíblicos, la palabra redención se usaba a la hora de liberar un esclavo.
Hoy en día la palabra redención se usa para un juez, cuando un juez decida redimir o perdonar a un reo de alguna condena para que sea libre. Pablo utiliza la palabra redención para explicar que hemos sido liberados de pecado. Éramos esclavos o estábamos atados a pecado, pero ahora hemos recibido la redención y perdón de pecados. Ese es el precio de nuestra redención, su sangre. Eso era el precio. ¿Cuál era el precio de comprarnos del mercado de esclavitud? ¿Cuál era el precio de liberarnos? Aquí dice claramente, su sangre. Jesús murió en nuestro lugar, pagó el precio de nuestro pecado para liberarnos. Eso es lo que hizo la sangre de Cristo. Él era sustituto para nosotros en la cruz. Nosotros merecíamos estar ahí en la cruz. Deberíamos haber pagado de pecado. Debería ser nosotros que muriéramos. Pero no hubiera sido suficiente. Pero su sangre, su muerte, la muerte de Cristo, lo logró. Actualmente hice la redención. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se refiere a la muerte de Cristo. Y es tan valioso, tan importante, que Pedro, en 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la sangre de Cristo nos perdona, nos redime y ahora también nos acerca a Dios. Mire otra vez en Efesios, esta vez capítulo 2, versículo 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo continúa diciendo que ahora hemos sido acercados a Dios por medio de su sangre. No éramos parte del pueblo de Dios y ahora lo somos. También dice que el Padre ha reconciliado todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Por lo tanto, toda la creación habita bajo su plenitud, la cual ha sido afectado por el pecado del ser humano. Cercano se refiere a los que creen. Los que son lejos se refieren a los que no creen. Pablo aquí usa la ilustración de la separación de la animosidad entre judíos y gentiles. En un sentido, los gentiles no conocían a Dios. Cristo deja la puerta totalmente abierta para los gentiles. En un sentido, los gentiles no conocían a Dios. Pero ellos ya pueden venir directamente a Él sin tener que pasar por el perjuicio de los judíos. Y lo hizo por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo se refiere a su muerte en la cruz. Su muerte, la paga de pecado, lo logró. Removió la culpa del pecado porque era el pecado que nos alejaba a Dios. Remover el pecado significa poder tener una relación perfecta con Dios. Donde hay perfecta justicia, hay una relación perfecta. En última instancia vemos esa relación en la Trinidad. No hay pecado. Entonces tiene una plena comunión, una plena relación entre las tres personas de la Trinidad. Y además, como en Hebreos 10, 19, podemos ver que aún más acercamos a Dios. Porque mire lo que dice. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Eso hace referencia al tabernáculo. En el tabernáculo solo el sumo sacerdote podía ir a la presencia misma de Dios sobre el propiciatorio en el arca del pacto.
Pero ahora Cristo lo ha abierto para entrar en la mera presencia de Dios. Entonces nos acerca a Dios. Estábamos lejos y ahora estamos cercanos. No solo eso, la sangre de Cristo nos ha reconciliado. Busque conmigo Colosenses 1:20. Dice, y por medio de reconciliar consigo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo hay uno que pudo reconciliar el hombre a Dios. Quisiera referirme a como 5 términos que describen nuestra salvación, diferentes aspectos de nuestra salvación. Primero, justificación. El pecador se para delante de Dios como el acusado y es declarado justo, justificación. También redención. El pecador se para delante de Dios como esclavo y se le conceda libertad por el pago de un rescate. Y el perdón. El pecador se para delante de Dios como deudor y la deuda, habiendo sido pagado, es eliminado. Y ahora esta es la reconciliación. El pecador se para delante de Dios como un enemigo y se torna en amigo, hecho posible por medio de su sangre, que los enemigos han sido reconciliados porque la sangre, el sacrificio de Cristo, sacrificio perfecto de Cristo, hizo la paz entre el hombre pecador y Dios. Y por último, la adopción. El pecador se para delante de Dios como un extraño y se le hace un hijo. Es bonito esa descripción, es bonita esa descripción de nuestra salvación, lo que pasa en nuestra salvación. La justificación, la redención, el perdón, la reconciliación y la adopción. La sangre de Cristo nos ha reconciliado. Y ahora la sangre de Cristo nos limpia. Busque conmigo otra vez Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Jesús compró una redención con su sangre, que no solo se aplica al pasado, sino al presente y al futuro. Y es mucho mejor que los sacrificios de los toros y machos cabríos, porque era su propia sangre. Dice en este mismo texto que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado, pero la sangre de Cristo sí. Y lo hizo una sola vez. Nunca se repite porque es eterno. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían día tras día, tras día, tras día y año tras año que ofrecer y matar a corderos y machos cabríos y toros, y estaba lleno de la sangre, pero Cristo se lo ofreció una sola vez. La muerte de animales solo fue simbólica de la muerte de Cristo, que vendría para pagar una vez por todas el precio completo de la redención. Ese sacrificio perfecto nos limpia adentro y no solo por fuera. Lo de los toros y machos cabríos permitió que Dios pasara por alto, pero no resolvió el problema del corazón. El sacrificio de Cristo logró resolver el corazón. El sacrificio perfecto limpia todas las obras muertas en que estamos esperando para la salvación. Nuestra conciencia no puede condenarnos ahora porque se aplicó el sacrificio perfecto. Isaac Watts, un himnólogo, dijo: ni toda la sangre de bestias en los altares judíos, ni toda la sangre podría dar paz a una conciencia culpable, ni limpiar las manchas de ello.
Solo la sangre de Cristo basta para limpiar nuestra conciencia y darnos paz con Dios. Eso significa limpiar nuestra conciencia de la culpa. Tenemos perdón total en Jesucristo. Y esta conciencia limpia nos abre el camino a permanecer en la presencia misma de Dios. Hebreos 10:22. Lo sabemos muy bien. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, la sangre de Cristo también nos limpia a nuestra conciencia. Hay otros efectos que la Biblia menciona de esto que voy a referirme brevemente. Por ella somos santificados. Hebreos 13, versículo 12, que dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Nos santifica. También por ella somos hechos limpios. Primera de Juan 1:7. Hermanos, ahí está. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Después, siguiendo Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces nos lava de nuestros pecados. Y ellos, Apocalipsis 12:11, también dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por medio de la sangre de Cristo tenemos victoria sobre el enemigo. En resumen, podemos decir que en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, podemos decir que la sangre de Cristo nunca es usada para cubrir objetos, para cubrir edificios, como la casa o el carro, entre otras cosas. Pero cuando tiene que ver con nosotros, la sangre de Cristo es principalmente relacionado a perdón de pecados, a ser limpios de nuestra maldad, de obtener la vida eterna. Pero en ningún momento se usa como un talismán para protegerse antes de salir a un viaje, durante el terremoto, ni antes de realizar alguna actividad considerada peligrosa. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esa práctica entonces? Porque lo escuchamos mucho. En realidad es posible que viene de trasfondo de la Iglesia Católica, ya que la mayoría de los evangélicos han sido del catolicismo. Es muy probable que esta práctica se haya pasado a la Iglesia evangélica con el pasado de tiempo, pero sin basarse en lo que dice la Biblia. La Iglesia Católica tiene lo que se llama oración a la sangre de Cristo. Este es un rezo católico que se le atribuyen muchos milagros, muchos exorcismos, entre muchas otras cosas. Eso es lo que dice el rezo. Dice, y escuche, Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza y en los abismos del infierno, en el mundo en el cual nos movemos hoy. Nada de esto se dice en la Biblia. Continúa, con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Tampoco se menciona esto en la Biblia.
con el poder de la sangre de Jesús, así como sellamos nuestra casa, todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Pero acabamos de ver en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el sacrificio, exclusivamente con el sacrificio de Cristo en la cruz para nuestro perdón de pecados. Continúa. Con el poder de la sangre de Jesús, dice ese rezo, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Está usando la sangre como si fuera un objeto, como fuera un talismán, como si fuera un amuleto, en vez de confiar en Cristo Jesús. Dice también, con el poder de la sangre de Cristo sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Dice, con poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos y las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón a fin reinan en ella. Esa es una totalmente contradictoria a lo que dice la Biblia sobre la sangre de Cristo, donde debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, donde todo lo demás debemos confiar en su cuidado. Dice la sangre de Cristo. Es muy fácil decirlo. ¿Con qué autoridad tenemos para sellar cosa alguna? No tenemos autoridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos recibir la protección de Dios? Por el pecado y la maldición sobre la tierra, frecuentemente el mundo es un lugar peligroso. Personas sufren todos los días de desastres naturales, el crimen, accidentes de tránsito, problemas de salud y más. Es muy natural buscar la protección de Dios del dolor y tristeza de este mundo. Pero nos promete la Biblia una protección unilateral de Dios de todo mal al entrar en su familia. Hay muchos versículos que parecen prometer la protección física de Dios. Por ejemplo, vamos a Salmo 121, 3. Dice, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y en versículo 7 el salmista dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. A primera vista que Dios promete proteger a sus hijos del mal. Pero si eso fuera el caso, ¿por qué sufren tantos cristianos alrededor del mundo? Con persecución, con enfermedad y con pérdida, accidentes y lesiones. Inclusive me informaron de que hay un pastor del sur que fue llevado al hospital tórax con el COVID. ¿Está Dios faltando a su promesa? ¿O es que entendemos algo mal? Quisiera ver 3 aspectos de eso. Primero debemos, principios o acciones que debemos hacer. Primero debemos interpretar las promesas de protección en el Antiguo Testamento en el contexto del pacto mosaico. Entre tanto que los hijos de Israel fueron obedientes al pacto, Dios les prometió bendiciones materiales y físicas, cosechas, ganado, hijos, etc. El pacto mosaico, o decir, el pacto de la ley, se trataba mucho de bendiciones terrenales. La protección física estuvo entre ellas. Hay un versículo favorito de mucha gente que dice, ni todas las plagas de Egipto le va a tocar. Pero a través de todo el Antiguo Testamento vemos a Dios protegiendo a su pueblo para llevar a cabo su plan, siempre y cuando
Israel obedecía su pacto. Ahora debemos interpretar esas promesas a Israel en contexto de pacto mosaico, bajo la norma de la ley. Ahora también es importante saber que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, no el pacto mosaico. Dios no promete guardar a los creyentes de todo peligro físico. No estamos bajo el pacto mosaico, no estamos bajo la ley. Vemos que Pablo naufragó, estuvo en peligro, hasta lo apedrearon. Entonces no estamos bajo el pacto mosaico, no estamos bajo la ley. Ciertamente hay tiempos cuando en su misericordia nos escuda de situaciones que nos podrían dañar. Por ejemplo, el náufrago de Pablo, cuando le picó una serpiente en Hechos 27. No obstante, la promesa de Dios a los creyentes usualmente se refiere a protección espiritual. Estamos guardados en Él y no hay nada que pueda cambiar esto. A creer en Jesucristo para la salvación, el Espíritu Santo inmediatamente entra en nuestra vida. ¿Qué significa eso? El Espíritu nos sella para la eternidad y puestos bajo la protección espiritual de Dios desde ese momento en adelante. Esto significa que nunca perderemos la salvación que Dios nos ha concedido. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No podemos perder la salvación, porque el Espíritu mora en nosotros. Estamos bajo la protección unilateral de Dios en cuanto a nuestra salvación. Tampoco no hay nada que nos separará del amor de Dios. Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estamos liberados del dominio del pecado. No estamos obligados ni esclavizados a los pensamientos, deseos y acciones pecaminosas, porque hemos nacido a una vida nueva de santidad. Dios está presente en toda nuestra vida. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él provee la fortaleza, la paz, la perseverancia que necesitamos en cualquier prueba que enfrentamos. Su Espíritu produce en nosotros fruto que nos fortalece en nuestro andar cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza. Dios nos ha dado nos produce en nosotros ese fruto para fortalecernos en nuestro andar cristiano. También nos provee herramientas fuertes para estar firme contra las acechanzas del diablo. Tenemos toda la armadura de Dios para poder estar firme. Entonces podemos decir que nosotros tenemos que saber que es importante que estamos bajo el pacto nuevo, no el pacto de la ley, no el pacto mosaico. No hay nada malo en pedirle a Dios la protección física, entre tanto que nos damos cuenta que no siempre se nos va a conceder.
Él sabe que somos fortalecidos por las pruebas que vienen a nuestro camino. En cada prueba física estamos asegurados de su protección espiritual. Tal como el atleta. El refrán de atleta que está entrenándose: sin dolor no hay ganancia. Y a través de dolor, a través de a veces la enfermedad, a través de la persecución, somos fortalecidos porque aprendemos más a confiar en Dios. Quisiera terminar con 2 versículos más. Santiago 1, 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios utiliza esto para nosotros. Porque también 1 Corintios 6, versículo 20, que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces ese tiempo de miedo, cuando todo el mundo tiene miedo, podemos encargar nuestra alma a un Dios que es fiel. Y Él se encarga de protegernos conforme a su voluntad. No hay nada que nos puede pasar que aparte del plan y permiso de Dios en nuestra vida. Y Él nos va a sostener hasta terminar nuestra carrera. Que Dios nos fortalezca para correr con paciencia esa carrera que Él ha puesto delante de nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias por estas promesas. Guárdanos, Señor, de dichos falsos que nada tienen que ver con su palabra. La sangre de Cristo no nos cubre en las cosas, pero nos cubre nuestro alma. Nos protege de la condenación eterna, exclusivamente. Te pido, Señor, que seamos bíblicos en nuestras oraciones, que seamos bíblicos en nuestra esperanza, para que tú puedas madurarnos en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.